Arrancamos la última parte, la cuarta y última parte de esta edición 894 de Quadre en Blanc. Además, el último programa de la temporada. Nos vamos de vacances, aunque yo creo que ahí durante el verano haremos algún cameo, alguna sorpresilla habrá. Pero todo lo que vean a partir de ahora hasta septiembre son reposiciones que también molan, porque muchas cosas ustedes se las han perdido, que no siempre están ahí, que les veo. Y entonces pues es una oportunidad de volver a vernos durante los meses de verano. Pero he tenido la suerte de que ha llegado a tiempo y de que podemos contar con don Carlos Álvarez, un músico excepcional, extraordinario. Y don Carlos, bien hallado, bienvenido. Muy buenas, ¿qué tal? Te Al viene, final, te viene de familia, pero luego hay que servir, cuidado. Que hay cada cantante por ahí que se aprovecha del nombre del padre o de la madre y luego... Pero no es tu caso, no es tu caso. no, vamos. Y además colaborando con tu padre también, que la última vez que vino con el proyecto de este Yes Correcto, correcto. estabas ahí. Oye, anuncias próximo disco ya, ¿no? Sí, bueno, he sacado el primer adelanto, digamos, Sí. que ahora la cosa va así, ¿no? Como que va sacando 2 o 3 temas antes del gran lanzamiento, ¿no? Y nada, la idea es sacarlo en otoño o así. Ahora se lleva mucho esto, ¿no? De ir Sí, como soltando temas soltando y temas. tal. Hombre, viene guay porque así tienes uno preparado y mientras el ruido que hace este, ¿no? Te da tiempo a ir perfilando cosillas que se han quedado por ahí. Además, yo te conozco, eres muy amigo de las redes y tal, y seguro que si no haces videoclip de todos los temas, casi seguro, ¿no? Eh, la, ver- Te gusta, ¿no? la verdad es que me gustaría hacer cuantos más posible mejor. Luego lo que pasa que Hay bueno, que eso producirlos, ¿no? hay que aterrizarlo al mundo real y hay veces que la ecuación no funciona, pero en la medida de lo que sea posible, sí. Pero sí que es verdad que hoy, sobre todo la juventud, ve música, ¿no? Ya no la escucha solo, la ve, la tiene que ver, ¿no? Tiene que relacionarla con imágenes, ¿no? Claro, sí, el hecho de que la canción vaya acompañada de un video guay, pues hace que el tema pues pueda llegar a más gente, ¿no? Y aparte que está guay también, bueno, pues tienes la oportunidad de acompañarlo de algo artístico audiovisual también. O sea, la parte visual, digamos, ¿no? Oye, cuando sales de Dry River y montas tu camino por separado, me hizo gracia porque en una autopromo de tu primer disco hacías referencia a la originalidad porque eran temas de otros, ¿no? Ya. Eran temas de otros, cuidado, extraordinariamente tocados en todos los instrumentos y cantados por ti, pero este ya son temas propios, temas tuyos, ¿no? Exacto, aquí ya es todo de casa. ¿Sí? Todo. ¿Cuánto te ha llevado esto? Pues me ha llevado bastante curro, fíjate, porque claro, aquí en este disco hay temas que igual los escribí en 2018, ¿sabes? Entonces está compuesto ahí como en un periodo bastante amplio. Ujú. Lo que es grabándolo en sí, igual empecé el octubre pasado de 2023 Mm. y lo he acabado de grabar, nada, justo en junio. Hablando de justo, el tema que vamos a ver es justo ahí, pero ¿es el título también del disco o no? No, el disco se va a llamar Big Bang, Big Bang. que también es una canción que hay ahí, que es la Ujú. primera, es una especie de introducción. Y bueno, como eso de que es el primero, pues dije, coño, Big Bang, está bien. Oye, Big Bang, yo quiero tenerlo ya. Esto hay que esperar hasta, dices, octubre, Yo creo que sí, por otoño. No te sabría precisar una fecha, pero por ahí irán los tiros. porque los temas ya están, obviamente, ¿no? Sí, el disco. Con todos los arreglos, tal cual, van a El, salir el disco. el Esto dis- ya es cuestión entonces de producción, ¿no? sí, el disco está prácticamente mezclado, está todo grabado ya y falta ahí algún flequito. Pero bueno, ya sabes, la portada, ver si adelanto algún tema más, cuál, ver cómo lo saco, si en vinilo, si en CD, ¿sabes? Porque hoy en día hay como un Sí, sí. vacío Uf. que no sabes muy bien para dónde tirar, ¿sabes? Porque el CD, pues, vamos, la otra vez que nos vimos ya lo comentamos, Sí, ¿no? sí, sí. Yo si lo sacas en vinilo, en vinilo. Yo soy un Sí, romántico, me he vuelto otra vez al vinilo. sí, no sé tampoco luego si la gente se lo pone en casa, porque es Sí, como sí, sí. sí, ¿no? Yo sí, Bueno, vamos. pues igual acabo tirando al vinilo Y o es que además, como tenía cientos de ellos olvidados, ¿sabes? Ahora parece que sean nuevos, ¿no? claro, Los vuelves a poner, algo picaetes ya, pero claro, bueno, ese picaete también le va bien, Ana. sí, tiene su encanto, parece ser. Bueno, yo puede que tire al vinilo. Además, la duración del disco va acorde con lo que permite un Cara A, cara vinilo. B, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, igual no sé muy bien el formato que lo sacaré, pero lo del vinilo está ahí en la cabeza.
Tenemos un doctor de la vida aquí con nosotros que es don Ismael Bonet. Don Hola. Ismael, ¿a usted le gusta el vinilo o usted ya se ha pasado no, usted ya se ha pasado al YouTube y todo esto, ¿no? ¿Usted? No, yo tengo CDs muchísimos. Sí. Es que el CD puedes hacer más cosas con él. Sobre todo ponerle banda sonora a vídeos que realizo yo. Ah, Entonces esto ya es. me voy al CD por ese motivo. Sí. Y mi oído, aunque tengo bastante oído, no sabe distinguir si es música de vinilo o de CD. Fíjese, Entonces, fíjese si esto del vinilo está pegando, que en YouTube tú puedes encontrar los discos en vinilo. O sea, tú los oyes como si se oye hasta caer Con la ese aguja y todo, petardeo. y arranca. Bueno, los clásicos, sí, Pink Floyd y todo eso. Sí, pero yo prefiero CD. No sé por qué. Hombre, lo del vinilo tiene que te tienes que levantar del sofá a darle la vuelta al disco, ¿no? Esto todavía no han inventado el tocadiscos que dé la vuelta, o sí, no lo sé. Bueno, te hace hacer ejercicio, ¿no? Sí, O sea, no, sí. son todo ventajas, Sí. parece ser. Sí, sí. 2 tocadiscos. O dos tocadiscos o te tienes que levantar. Un poco las influencias de los temas de este Big Bang, ¿cuáles son? Pues ¿De mira, qué has bebido en este caso? pues bueno, hombre, claro, he sacado solo un tema, pero si oyes el global, pues está bastante claro. Al final, pues de donde siempre he bebido, ¿no? Pues mucho de las grandes bandas de finales de los 60, de los 70 y tal. Queen, bueno, ya sabes que yo soy fan / psicópata de la banda. Beatles, Pink Floyd, también cosas del rock sinfónico y tal. Sí, guiños a Deep Purple, también de cosas más de aquí, pues mucha influencia de Luis Prado, Señor Mostaza, que al final también bebe de todas estas bandas, ¿no? Entonces mucho del rock clásico, ¿no? De la época esta en la que todo valía, que de repente te encontrabas un tema que era ahí como en el mismo disco, ¿no? Un tema que era así bastante duro y luego otro que era más tranqui o un tema más... Pues eso, ¿no? Que había mucho eclecticismo en la música. Esos vinilos que tenían temas de 11 o 13 minutos, ¿eh? Aquello era... También, mira, en el disco hay uno de 11 y medio. ¿De 11 y medio? Sí, Joder. aunque al final son 4 temas, es como una mini ópera rock y tal, pero... Mini ópera rock. Es Sí. que quiero oírlo ya. Bueno, pues venga, vamos a estrenarlo aquí en TV4 con tu permiso. Claro. Y vamos a disfrutarlo. Ismael, disfrútelo. Usted sabe el Pafterra, ¿no? ¿Habrá estado alguna vez en el Sí, Pafterra? sí, pero por la noche he salido muy poco. Ya no sale por las noches. Pero bueno, el Pafterra por la tarde también abre, ¿eh? Sí, Cuidado, sí, ¿eh? sí, no. Y además, prometo que este invierno lo voy a ir muchas veces. Un día nos vamos a ir de aquí, Sí. cuando acabe el programa, al Pafterra a tomar una... Esto lo hemos hablado alguna vez, Antonio. Sí, sí. Ahí toca mi hijo. ¿eh? Fíjate. Él va a una academia, a Sessions, y luego... Ah, coño. Ahí Sí. estuve de profe yo muchos años, creo que lo Ah, hemos hablado esto. Sí, Sí, sí. con Pope. Con Pópez, Con Pope, hombre, que de la época, del grupo. mi hijo empezó con guitarra clásica y ahora está ya con la guitarra eléctrica. Y ahí hacen las fiestas de final de curso, de Navidad Correcto. y todo eso. Y menudos conciertazos hacen los chavales, ¿eh? Un día, don Ismael, vamos a ir a ver a mi hijo cómo toca la guitarra, que le gusta. Venga, sí quiero. A ver si se lanza, que le cuesta, pero bueno. Vamos a estrenar. Es justo ahí el tema con el que se lanza ya lo que va a ser ese Big Bang de Carlos Álvarez. Tenemos que esperar hasta el otoño, pero de aquí a entonces igual saca alguna otra pildorita como esta. Nos vamos hasta el Pafterra de Castellón. Dicen que vas rodando sin dirección, que no te ríes ni la mitad que antes. Dicen que has olvidado cuál es tu don, que has vuelto a tropezarte. Los héroes arrepentidos quieren hacerte un hueco en su club. Les has soplado uno de tus vecinos que te han saltado los plomos de la luz. Y yo que sé tu suerte
pies muy lejos del suelo, años luz del mundo real. Justo ahí tus ojos prenden fuego. Es justo ahí, ese es tu lugar. Dicen que ya no hay musas en tu balcón, que se fueron a otro lado, muertas de hambre. Dicen que han visto a tu niño interior pidiendo por las calles. Los más listos del barrio ya han escrito un requiem para ti. Tendrá un gran coro de músicos cantando. Pobre diablo se veía venir. Que sale tu chispa. Quiero que se entienda todo lo que da. Vas a dejar la partida por la mitad. Con los pies muy lejos del suelo, años luz del mundo real. Justo ahí tus ojos prenden fuego. Es justo ahí, ese es tu lugar. Con los pies muy lejos del suelo, años luz del mundo real. Justo ahí tus ojos prenden fuego. Es justo ahí, ese es tu lugar. Espectacular, espectacular. Don Ismael, ¿qué le ha parecido? Me ha encantado. Lo voy a buscar. Lo sabía, lo sabía. Está en YouTube, ¿eh? Se puede ver. Ya me imagino oye, Puede es ver que y además escuchar. está muy bien, todo. La música y bueno, y después el videoclip, la imagen y vídeo también. Qué importante es hoy en día, ¿eh? La música acompañada de videoclip. Me dices, Carlos, que estos son 3 días de trabajo, de encierro, ¿eh? 2 Esto- en el Pafterra y otra en el estudio, ¿no? En estudio Rockaway, Mm. también en Castellón. Sí, bueno, eso de rodaje. De Luego rodaje, bueno, claro. toda la preparatoria, guión, buscar disfraz de Batman, buscar esto, buscar aquello. Al final, quieras que no, claro, sí, es divertido, pero hay mucho que mover ahí. ¿A quién se le ocurrió esa mezcla de Dalí y Batman? Pues, hombre, lo que es la locurilla viene por mi parte. Y luego, nada, con esto fui al Ático Films, que ahí están Jorge Benavent y Marta, y ellos pues me lo aterrizan. Me dicen, oye, igual te has flipado por aquí, tira mejor por aquí. Y al final, pues ahí se va puliendo la cosa. Ahí se ve gente que ha colaborado ya contigo en otras ocasiones Sí. y gente de Vilafranca, ¿no? Sí, hombre, ahí hubo un comando vilafranquino importante, porque allí, bueno, tenemos un grupo de teatro así de aficionados y eso, y se tiraron al rollo y se vinieron al rodaje y tienen por ahí diferentes papelillos. Sí, Muy sí. bien, pues ese es el primer tema, ¿eh? Es justo ahí. Antes de que salga el disco, ¿piensas lanzar alguna otra cosilla? Pues sí, me gustaría como mínimo un tema más, quizás sean 2, y bueno, sí, esa es la idea. Para Sí, hacer sí. boca, ¿no?
Claro, un poco para calentar la olla. Oye, hay un homenaje a Queen evidente, ¿no? También, y ese final de piano también muy, muy de Queen, ¿no? Sí, claro, claro. Bueno, el estribillo es así muy, muy himno, muy, Sí. pues tiene esa cosa de los coros, muy queenera. Ujú. Entonces, sí, en general, pues en lo que yo hago ese ingrediente le suelo dar bastante. Y un poco el pasado ese inminente de Dry River, ¿no? También ahí. Claro, ahí también estaba eso, claro, claro. Sí, 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 al Oye, final. ¿qué músicos más intervienen en él? Eso es importante, porque de esto vas a hacer luego gira, vas a intentar llevarlo por ahí, me imagino, ¿no? Pues sí, confío que lo voy a poder mover y tal. La idea es que sí, lo pasa que, bueno, claro, ahora estoy acabando el disco, planificando un poco para la cosa para sacarlo. Y Pero luego, esto exigirá una banda, ¿no? Tendrás que llevar exacto, bueno, ya en la grabación del disco han estado conmigo Pedro Corral Ujú. y Adrián Picazo, que son batería y bajo. Ujú. Y el resto, teclados, guitarras y tal, sí que eso me lo he grabado yo. Pero para llevarlo al directo, pues hará falta alguna que otra persona más porque ahí hay bastante chichilla para luego. Y bueno, luego también ha habido colaboraciones tipo Mm. violines, Ujú. coros extras y tal. Pero bueno, lo que es el grueso de la banda ha sido eso, ¿no? Esto no es tan pandémico como tu anterior disco, ¿no? Que tú te lo guisaste y te No, lo... no, no. Esto, bueno, pues ya he contado con gente que controlaba lo suyo, ¿no? Ujú. Aparte que, bueno, pues con Pedro y Adrián llevo 1000 años tocando. Con Pedro estuve en Dry River, Ujú. él es el batería de Dry River también. Y con Adrián, bueno, he tocado en millones de cosas. Y así que, bueno, ya es algo así como una banda, ¿no? Como quien dice. Carlos, te agradecemos que hayas estado con nosotros. Un Nada. lujo, porque además viene de Valencia de ensayar, ¿no? ¿Qué estás Sí, ensayando allí? pues estaba, mira, ensayando con Luis Prado, que es bueno, llevo un tiempo tocando ahí en su banda y Ujú. teníamos ensayo y ha sido que te he leído y estaba viniendo y ha sido un poco dicho y hecho. Así Pues que, así salen las cosas bien también. pues sí, la verdad que mejor Improvisación. imposible. Todo súper optimizado, me ha dado tiempo de todo. Nada, un pequeño volantazo a Villarreal y arreglado. Carlos, un honor, de verdad. haberte aquí. Nada, Y el mucha suerte con gusto, ese disco, estaremos pendientes. muy ¿Eh? bien. En cuanto lo saques, me lo dices. Sí, ¿Eh? sí, Quiero ser el yo. primero en la tienda. ¿Eh? Perfectísimo, yo os digo y vengo aquí a Además, contaros compraré cosas. dos, uno para mí y otro para Ismael. ¿Eh? Sí, sí, sí. Ya Maravilloso. tienes dos, mira, ya tienes dos. Y esa tele retro, oye, qué chulo, Además, qué tenemos buena la idea, suerte. ¿eh? Esa tele retro tele retro, sí, la sí. pillamos por Wallapop. Ah, Sí, 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 estuvimos mirando teles Fíjate. retro y al final pillamos esa que nos y molaba. los créditos que han salido ahí Podías en la haberme tele. pedido una, que tengo una, mira, mira. No me digas. Sí, tengo una Ostras. con asa todavía. Tengo Ostras, una. pues estas cosillas quieras Sí, que no, sí, claro, ahora ya sí. toro pasado, Los grupos de teatro todo, no tiramos nada. claro, Eso es claro. lo que... Manejáis ahí Claro. atrecho del bueno. Claro, claro, claro. Y radios antiguas y cosas de estas. Y si no, aquí en TV4 seguro que Paco Canales tiene estas cosillas seguro. Para Muy otra bien. vez ya lo sabes. Pues bueno, sí, lo tengo en cuenta y os pregunto. Ismael, te compraremos los primeros discos el primer día, pero los queremos dedicados, ¿eh? Por Carlos Hombre, Seguro. claro. Luego vendrá aquí a que nos los firme, ¿eh? Si no... Sí, hombre, es que eso le da un valor añadido. Hombre, claro que sí, claro que sí. Carlos, lo dicho, muchas gracias. Nada, muchísimas gracias a vosotros. Bueno, ¿con qué